Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Wilson Merino. Él es el presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Con él queremos conversar sobre todo lo que han realizado, todo lo que han llevado a cabo durante el 2016, cómo proyectan este año que inicia, qué acuerdos tienen y cómo además la ciudadanía puede apoyar el trabajo de la Fundación. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por el espacio. Fundación Cecilia Rivadeneira lleva 12 años acompañando a cientos de miles de familias afectadas por el cáncer infantil en el Ecuador, a través de programas de los ejes de investigación, de salud, de educación, de recreación y de deporte. Durante todos estos años hemos trabajado apalancándonos de nuestro voluntariado. Somos la organización de mayor captación de voluntariado juvenil en todo el país y tenemos actividades continuas de acompañamiento lúdico-pedagógico a los niños hospitalizados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Al hablar de cáncer infantil, ¿cuánto incide en el país el cáncer infantil? Uno lamentablemente no se imagina que un niño puede tener cáncer y las familias que lo sufren deben vivir diariamente problemas, una serie de dramas internos, económicos, psicológicos. ¿Cómo ustedes apoyan estos temas? ¿Cómo trabajan en las ciudades que has mencionado? Bueno, lastimosamente en el Ecuador no hay cifras. Carecemos de una investigación que nos permita saber cuántos pacientes con cáncer hay, tener un registro único de pacientes o tener un registro de las organizaciones sociales prestadoras de servicios sociales. Sin embargo, se estima que hay aproximadamente 3.000 niños con cáncer en el Ecuador luchando contra esta enfermedad. De estos 3.000 niños, el cáncer más común es la leucemia linfoblástica aguda. Su tratamiento dura entre 1 y 3 años. Y puede conseguir curarse además. El cáncer, si bien es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, sí es una enfermedad vencible. Si se aplican los protocolos de los países desarrollados, más del 85% de los pacientes deberían curarse para toda la vida. Lastimosamente, en nuestro país, el 40% de los niños abandonan el tratamiento. Y eso se traduce en una pena de muerte, ¿no? Existe la tecnología, el medicamento, el tratamiento, pero por razones económicas, sociales, educacionales, emocionales, los niños abandonan el tratamiento. Esto es parte del trabajo integral, sistémico, que hace Fundación Cecilia Rivadeneira para acompañar a los niños con cáncer durante el tratamiento, durante el recorrido. Durante el 2016 hemos trabajado fuertemente para tangibilizar el proyecto más grande, no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Este proyecto lo hemos denominado Escuela Granja. Es una escuela que busca que los niños recuperen el derecho a la educación. 1 de cada 2 niños con cáncer no asiste a la escuela con regularidad, 3 de cada 10 niños con cáncer han perdido años escolares a consecuencia de la enfermedad. La escuela Granja busca que los niños recuperen ese derecho, pero más que tener... ¿Y por qué denominar la escuela granja? ¿Qué nomás involucra una escuela granja para que los niños recuperen el derecho, pero también para que se sientan incluidos en la sociedad? Bueno, creo que nosotros sabemos que la vinculación con el medio ambiente, con la naturaleza, siempre es terapéutico, ¿no? El hospital no es el entorno natural para un niño. Son espacios grises, fríos, donde hay muchísimo dolor. La vinculación con el medio ambiente, la inclusión del cuidado de todos los seres vivos en la ecuación de desarrollo creemos que es fundamental. Nosotros, más que tener buenos estudiantes, buscamos construir buenos ciudadanos, niños que aprendan a ser compasivos y solidarios, niños que aprendan a respetar de todos los seres vivos, a cuidar de la naturaleza y sobre todo niños que aprendan a buscar la verdad. Es una escuela que tiene mucho enfoque en las artes escénicas, artes plásticas, hay todo un área digital para los niños, programación en robótica. Tenemos la primera biblioteca hecha a niños con discapacidad a consecuencia de una enfermedad catastrófica. Este es un proyecto valorado en 1.7 millones de dólares. Y está ya en funcionamiento. Está ya en funcionamiento. Es lo importante. La preinauguración lo hicimos al finalizar el año 2016. Y lo importante es contarte cómo llegamos a esto. Nosotros durante 4 años incluimos el ahorro dentro de nuestra gestión.
Hemos realizado colectas públicas desde el año 2014 hasta el año 2016 con más de 5.000 voluntarios cada año, un ejército de color naranja que salía a las calles a recaudar. Ahorramos durante todos estos años. Además hemos logrado crear una cultura de redes, logramos que empresas públicas y privadas se sumen al proyecto. Durante 2 años aportamos evidencia, indicadores sobre la importancia del proyecto a diferentes entidades públicas, una de ellas del municipio de Quito. Logramos que nos entreguen un terreno en comodato y a través de este trabajo colaborativo se logró en el Ecuador tener la primera escuela granja para niños con enfermedades catastróficas. Un proyecto que busca no solo mejorar la calidad de vida de los niños, sino finalmente transformarlos. ¿Cuántos niños están asistiendo? ¿Cómo funciona el tema de la escolaridad, la aceptación del Ministerio de Educación, de pensums y todo lo que tiene que ver para poder volver a insertarse en un momento dado en una escuela normal o en un colegio normal? Existe dentro del Ministerio de Educación la iniciativa del programa de aulas hospitalarias, del cual Fundación Cecilia Rivadeneira ha sido parte de la construcción del modelo. Esto quiere decir que en vez de que el niño se adapte a un sistema educativo, el sistema educativo se adapta a las necesidades específicas de los niños con enfermedades catastróficas. Es llevar la escuela al hospital y en ese proceso ya hemos colaborado con las instituciones públicas. Ahora lo que buscamos es a ese grupo de niños que no están hospitalizados, sino que van al hospital por consulta ambulatoria, a los niños que no tienen una recurrencia. Como tratamientos, quimios y todo aquello que involucra el cáncer, claro, lamentablemente. Y durante 1 a 3 años, durante ese lapso tan prolongado, que los niños tengan un espacio que les brinde todas las garantías de cuidado de su integridad física, ¿no? Para que los niños puedan recuperar no solo el derecho a la educación. ¿Los niños viven en la escuela granja? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto tiempo de sus horarios pasan en la escuela? Un poco para ponerte en contexto, nos convertiríamos en un espacio extracurricular. En la mañana, desde las 7 hasta el mediodía, los niños están en los hospitales recibiendo tratamientos de quimioterapia, radioterapia, exámenes, chequeos, controles, en fin. Salen del hospital a las 12, 12:30, 1 de la tarde, y muchos de ellos podrían estar en condiciones de ir a sus escuelas. Lastimosamente, las escuelas no están preparadas para recibir a niños con cáncer. 3 de cada 10 niños con cáncer han sido discriminados a consecuencia de la enfermedad. Existen ciertos protocolos que se deben adoptar en las instituciones educativas públicas y también privadas, que no se cumple, y sobre todo a esa hora ya las escuelas están cerrando. Entonces, lo que vamos a hacer es que los niños, en vez de ir a la casa, vengan a la escuela granja. Una vez que veamos que su estado de salud es óptimo, podrán vincularse en las diferentes actividades creadas. La una es el acompañamiento educativo a través de la vinculación con el programa de aulas hospitalarias del Ministerio de Educación, los programas de formación en artes escénicas que lleva a cabo la Fundación Cecilia Rivadeneira, el programa en sociodeportivo con el que tenemos alianza con el Real Madrid. Paralelamente, las madres de los niños con cáncer van a estar en procesos formativos y también en procesos de emprendimiento. Ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Nosotros hemos graduado a más de 110 madres de programas formativos y tenemos un pequeño emprendimiento productivo que se llama Guayú. ¿La escuela granja está presente aquí en la ciudad capital? Está en la ciudad capital, queda en la intersección de la Ruta Viva y la Simón Bolívar. Es un terreno, como te lo mencioné en un inicio, que nos entregó el municipio de Quito en comodato por 15 años. A través de las colectas logramos recaudar $400.000 que han sido invertidas en este proceso. Y allí también está presente esta biblioteca para niños que han tenido enfermedades catastróficas. Y también la biblioteca, buscamos que la lectura sea una actividad recreativa, lúdica. Lo que buscamos es que desde la escuela granja podamos motivar la lectura para que todos los niños hospitalizados se refugien en los cuentos y los libros para combatir la soledad, ¿no? La granja busca que los niños también aprendan a sembrar, a cuidar, a cosechar y alimentarse bien. Cuando trabajamos la lucha contra el cáncer, uno de los factores fundamentales es la prevención. Y la prevención trabaja mucho la promoción de la salud con buenos hábitos alimenticios, ¿sí? ¿Cómo ayudar a la Fundación? Ustedes acaban de firmar convenios importantes. ¿Cómo ayudar, cómo apoyar el trabajo que ustedes llevan a cabo con los niños pacientes o enfermos de cáncer? Bueno, ahora estamos liderando la red nacional de fundaciones de lucha contra el cáncer. Se llama Acuerdo contra el Cáncer, es un gran acuerdo nacional. Hemos elaborado una propuesta sociabilizada en territorio con más de 17 organizaciones que atendemos a más de 170.000 pacientes y que sumados llevamos 232 años de experiencia. Nuestro objetivo,
que el Estado nos vea como un complemento, que nuestra experiencia sea valorada y tener repercusión en la política pública. Nosotros creemos que es prioritario que haya un compromiso político y sobre todo un compromiso humano de todos los candidatos presidenciales frente a la lucha del cáncer. ¿Cómo enseñar a la ciudadanía en general? Porque ninguna familia del Ecuador está alejada del cáncer. Lamentablemente es una realidad. O ancianos, o madres, o padres, o niños están con la enfermedad. ¿Cómo buscar que seamos mucho más sensibles y apoyemos a este acuerdo nacional de lucha contra el cáncer? Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil existimos justamente para eso, para llenar este vacío que está en la sociedad, pero sobre todo el vacío que existe en el corazón de cada uno de nosotros, de poder reconocernos en el otro como verdaderos hermanos iguales. No esperar que el cáncer golpee la puerta para tener una mirada mucho más humana frente a la enfermedad. En nuestro país el cáncer cada vez es más común. Si no tomamos acciones para el año 2020 vamos a tener a más de 34.000 pacientes con cáncer y más de 20.000 ecuatorianos habrán fallecido a consecuencia de la enfermedad. Por eso es prioritario que los candidatos a todas las dignidades asuman un compromiso político, un compromiso ético, un compromiso humano en cómo enfrentar esta enfermedad. Uno de los factores fundamentales de los cuales la ciudadanía puede trabajar es en la prevención de la salud, en la promoción de la educación sobre el cáncer, en la donación de sangre, por ejemplo. El cáncer más común en niños es la leucemia, y para luchar contra la leucemia los niños necesitan constantemente transfusiones sanguíneas, plaquetas, sangre. No existe la suficiente sangre en el país, en los hospitales, en los bancos, y eso obliga a que los pacientes requieran donantes de sangre, ¿no? La sangre, cuando no la encuentras, es muy costosa y esto influye en los costos y esto hace que finalmente los pacientes abandonen el tratamiento. Impulsar las campañas de donación de sangre, la hace Cruz Roja, le hace una serie de instituciones, pero generar una conciencia colectiva en los ciudadanos de que todos debemos ir cada cierto tiempo a entregar, a donar. Sangre. Exacto. Tener una mirada mucho más amistosa. El cáncer no es una enfermedad contagiosa. El cáncer genera estragos en nuestros niños, en los pacientes, adolescentes de 14 y 16 años que han debido ser amputados sus extremidades a consecuencia de la enfermedad, que ya no tienen una pierna. Necesitamos un compromiso político, económico, para que estos 3.000 adolescentes recuperen este derecho a caminar a través de la entrega de prótesis. Y esto es parte de esta concepción de dónde debemos ubicar los recursos escasos, ¿no? Si me preguntas de mí, yo creo que el gobierno tiene que hacer este esfuerzo extraordinario para garantizar la mejor calidad de vida posible. Además, en la ley consta el tema de enfermedades catastróficas, consta una serie de elementos que todavía no se convierten en realidades. Está la parte jurídica, pero no está la parte efectiva. El compromiso político es un tema más testimonial, ¿no? El papel aguanta todo y nosotros lo hemos comprobado ya durante las decenas de décadas que hemos venido trabajando. ¿Cuál es el plan de trabajo de esta Unión de Organizaciones de Lucha por el Cáncer? A finales del año 2016 presentamos frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Este acuerdo consta de 10 líneas estratégicas. La primera y más importante es crear el Consejo Nacional del Control del Cáncer, donde las organizaciones de la sociedad civil también tengamos presencia, junto a instituciones públicas y prestadores de servicios de la salud. Este creo que es el objetivo más importante. Hemos enviado cartas a los diferentes candidatos presidenciales para poder tener reuniones con ellos. Esperemos que las reuniones se concreten en esta semana y desde aquí en adelante será impulsar las 10 líneas estratégicas que cuenta el acuerdo, ¿no? Ya te había dicho, la primera fundamental es la investigación. Otro de los ejes prioritarios dentro de estas estrategias es el cuidado integral o la atención integral del cáncer, no solo desde la perspectiva médica, sino desde cómo logramos insertar nuevamente al paciente en comunidad. El tema del acceso a la seguridad social sin la pérdida de bonos por enfermedades catastróficas. Hoy por hoy existe una trampa perversa en el sistema que pone a los pacientes con enfermedades catastróficas en el dilema de o recibir el bono Joaquín Gallegos Lara o tener afiliación a la seguridad social. Entonces, claro, una familia de escasos recursos va a preferir recibir un bono de 240 aunque el niño no reciba la medicación. Correcto, exacto. Son errores que existen en el sistema y se necesita un compromiso político, un compromiso ético, ¿no? La sociedad civil tenemos 45 días, que son las campañas electorales, para que los candidatos asuman este compromiso. La sociedad civil tiene que utilizar estos días de campaña
para que los candidatos asuman un compromiso real. Ya luego... Y candidatos y en general todos los ciudadanos del país. Queremos agradecer a Wilson Merino. Recordamos que eres presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que actualmente son parte de un gran grupo de ONGs que luchan contra el cáncer. ¿Qué preocupaciones nos deja? Primero, que no hay estadísticas. Él habla de que saben de 3.000 casos de niños con cáncer, pero es la información que recaba la Fundación y no que da el propio Estado ecuatoriano. Se habla de que si no hay los debidos cuidados, 2020 tendremos al menos 30.000 enfermos de cáncer en el país. Es un tema de salud pública, un tema de interés nacional, y por eso ellos buscan reunirse con todos los candidatos presidenciales para sensibilizarles en este tema, garantizar mejor atención de salud, inclusión, espacios para todos los pacientes con cáncer. Él pone ejemplos, dice, los niños generalmente tienen leucemia, si tienen un tratamiento de 3 o 4 años, su mal se cura, pero el problema es que 40% de ellos dejan su tratamiento en medio camino, y él señala, Wilson dice, ellos firman una sentencia de muerte. Son temas muy complejos para comprender, para dimensionar si uno tiene que actuar con políticas de salud pública. Así es que es hora que el país entero se sensibilice y avance. Gracias a Wilson Merino y a la Fundación Cecilia Rivadeneira por el trabajo que llevan adelante, por tratar de sensibilizar a toda la población y con ello involucrar a toda la sociedad. Vamos a ir a una pausa, luego a la cual estaremos dialogando con la doctora María Paula Romo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. A mí también se me hizo jodido entrar a la universidad. Fui una joven sin palanca, pero con ganas, como tú. No quiero que te impongan carreras, quiero que te vayas de largo con lo que sueñas. Ya toca un cambio positivo. Búscame en la papeleta, soy la única mujer. ¡Raya! ¡Todititito a las 6! Publicidad electoral de presidenciales. CNE Elecciones Generales 2017. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a María Paula Romo. Ella actualmente es vocera de la campaña del binomio que lidera el general Paco Moncayo. María Paula, empezamos el año, hay muchas cosas pendientes del año anterior y cosas que arrancan como la campaña electoral el día de hoy. ¿Cómo mirar y recordar a los ecuatorianos los saldos pendientes en el tema de fiscalización y análisis de lo que ha pasado en los últimos 10 años en el país? Buenos días, Claudia, muchas gracias por la invitación. En efecto, vamos a tener 45 días que no nos van a alcanzar para que todos los temas que están sobre la mesa en este proceso se puedan explorar a profundidad, ¿no? Porque estos 45 días sin duda vamos a tener a todos los candidatos tratando de poner en primer lugar sus propuestas y sus alternativas, pero por favor, es clave que no nos olvidemos de todo lo que ha estado pasando. Creo que es una campaña que va a estar muy marcada por las confesiones de Odebrecht. Eso es algo que ha marcado la agenda de los últimos días del año pasado y que se espera que en los primeros días de este año en el Ecuador también se anuncien nombres. Hay 17 países involucrados en el escándalo de Odebrecht y de lo que entiendo solamente la Fiscalía del Ecuador aún no ha pedido cooperación internacional para poder conocer los nombres involucrados. Pero ya se habla de que el mundo brasilero en 20 días, hacia el 20 de enero, va a dar los nombres también del mundo ecuatoriano. Sí, efectivamente. Entonces no es por pedido, sino ya las cosas empiezan a suceder. Más allá de lo que haga o deje de hacer la Fiscalía, la Contraloría, que debería hacer su papel, esto va a suceder y va a marcar los primeros días de la campaña. Todo el tema relacionado con Petroecuador. Hay que recordar que cerramos el año pasado con un gerente de Petroecuador preso, un gerente de Petroecuador prófugo y un directivo de Petroecuador al que se le encontraron billetes que literalmente se salían de los techos y de los pisos de su casa. Entonces no son temas menores, estamos hablando de la industria más grande del país y además de un gobierno que pretende permanecer en el poder una vez que estos escándalos y que estas formas de actuación se han hecho públicas. ¿Pero qué ocurre con las declaraciones del propio presidente de la República, el último, Hilás Sabatino, que dice si le mencionan a él o a su vicepresidente es ya parte de la campaña sucia? ¿Por qué él se adelanta cuando hay todavía pruebas que tienen que verse, involucre a quien involucre? Bueno, yo creo que es lo que la sabiduría popular llama curarse en sano. El presidente está acompañado por un vicepresidente que ha sido el responsable de los sectores estratégicos, en primera instancia como ministro en su primera gestión y luego como su vicepresidente, y que hoy es candidato a la vicepresidencia. Así que los grandes contratos, los sectores estratégicos, las construcciones, las mega obras en el país han estado vinculadas al vicepresidente y a su equipo. Así que me imagino que la declaración del presidente Correa viene en ese sentido, lo que la sabiduría popular llama curarse en sano. Pero además el gobierno ha hecho una declaración que publicó en todos los diarios del país hace algunos días, en las que dice, en la publicación dice que recibirá con beneficio de inventario este tema. Creo que ahí hay que poner atención. ¿Cuál beneficio de inventario? ¿Cuál beneficio de inventario? O sea, ¿Y qué tipo de pruebas? ¿Quién entrega un soborno? No es que firma un contrato. O sea, ¿qué tipo de pruebas puede presentar quien ha dado un soborno con el caso de Odebrecht? Son 33.5 millones de dólares, lo que se sabe. ¿Cómo hay pruebas de eso? Bueno, hay documentos en los que ya se habla de montos muy superiores a eso para el caso ecuatoriano, pero tenemos que recordar que este es un caso que se encuentra, por un lado, en la justicia brasileña y por otro lado, en la justicia norteamericana. Así que tenemos negociaciones que la justicia ha hecho con los involucrados. A cambio de reducirles las penas, ellos entregan información, entregan pruebas. El gobierno de Brasil se cayó por este caso. La mitad de quienes hoy gobiernan Brasil también están involucrados. Hay otros 16 países en donde a nadie se le ha ocurrido pues decir voy a escoger de lo que dice el señor Odebrecht, voy a ver qué le creo y qué no le creo. Solamente al gobierno ecuatoriano se le ha ocurrido una declaración de esta naturaleza diciendo con beneficio de inventario, o sea que el gobierno va a escoger qué parte le cree, contra quién le da crédito a las declaraciones del señor Odebrecht y a quién no le da crédito o a quién acusa que esa declaración puede ser parte de una campaña sucia. Creo que ahí tenemos los ciudadanos que poner un alto y decir, a ver, ¿cómo así con beneficio de inventarios? Queremos toda la información, queremos que las investigaciones se lleven adelante con seriedad y este va a ser solamente uno de los temas que va a marcar la campaña electoral. Va a marcar la campaña, pero eso también va a redundar en el tema justicia. ¿Qué pasa con la administración de justicia en el país? Ha sido reformada el Consejo de la Judicatura y una serie de elementos. ¿Cómo confiar en la administración de justicia, ya sea Consejo de la Judicatura, Cortes o la propia Fiscalía? Tengo muy pocas expectativas sobre lo que la justicia en este momento podrá hacer sobre el caso. Cuando el presidente ofreció meterle la mano a la justicia,
nos surgieron varias preocupaciones a algunas personas en el país, a muchos ciudadanos en el ámbito político. Nosotros en lo particular pensamos que iba a hacerlo para proteger a los amigos y para perseguir a los enemigos, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Es para eso que se usa el sistema de justicia hoy en el Ecuador. Así que yo en lo personal debo decir que tengo muy pocas expectativas sobre lo que hará la justicia ecuatoriana, y espero equivocarme. Espero que la Fiscalía nos dé una lección, espero que la Contraloría nos dé una lección, porque todos estos contratos han pasado también por los ojos y por la mirada de la Contraloría General del Estado, con un contralor que también pretende la reelección. Entonces creo que esto va a ser parte de la campaña, porque sin duda, cuando nos dicen vamos por más, uno ya podría imaginarse que vamos por más de esto, y los ciudadanos vamos a estar enfrentados a tomar esa decisión. ¿Queremos más de esto o queremos una administración diferente? Y es por eso que al menos desde el Acuerdo Nacional por el Cambio, desde la Izquierda Democrática, se arranca hoy la campaña, una campaña conducida por Paco Moncayo, que creemos que es el tipo de liderazgo que el país necesita precisamente para poner las cuentas en orden. Alguien que no tenga estas deudas, alguien que no esté involucrado en estos casos, que pueda contarle al país la verdad y que pueda garantizar independencia para la justicia. Paula, ¿cómo evitar que en la campaña se dé prevalencia a estos temas que son terribles? No podemos dejarlos de lado, pero ¿qué ocurre con las propuestas para reconstruir un país, para generar cambios, para una serie de elementos que el país necesita, desde estabilidad económica, estabilidad jurídica, pero con los casos que hemos mencionado? ¿Qué va a pasar con la campaña? 45 días son poquísimo tiempo, un mes y medio, para dar propuestas, pero al mismo tiempo no olvidar los casos que has mencionado. Sí, 45 días nos van a quedar cortos. Sin duda nos va a quedar corta la campaña para todo lo que se tiene que discutir, y el gran desafío es lograr un equilibrio entre no perder la memoria, entre señalar todas estas responsabilidades, pero también el ofrecerle a la ciudadanía alternativas sobre los temas que más le preocupan. Yo estoy segura que a pesar de que la corrupción nos indigna, nos duele, representa una pérdida para todos nosotros en el país, más allá de eso, hoy la gran preocupación está en el empleo. Hay cientos de miles de personas que perdieron su empleo del año pasado. Si es que sumamos desempleo, empleo inadecuado, empleo precario, la mitad del país no tiene en este momento más de la mitad, adecuado. habla de un 60% que está en el tema de empleo inadecuado, sumando todo, ¿no? Desempleo, empleo precario, empleo inadecuado, es realmente una cantidad altísima. Eso significa que más de la mitad de las personas que nos oyen o que nos escuchan, o de los destinatarios de los mensajes de campaña, su principal preocupación, lo primero que está en su mente, es cómo conseguir la supervivencia de su familia, es cómo garantizar el bienestar para su familia. Por un lado tienes, pero ahí necesitamos políticas. Las respuestas políticas van a ser claves. Las respuestas son claves, pero también no podemos dejar de mencionar qué ocurre con deuda externa, cuánto el país debe, qué estadísticas tenemos para que un nuevo gobierno arranque su gestión. Hace un momento, quien lidera la Fundación Siler Vallenera dice: no tenemos estadísticas de enfermos de cáncer. Así es. Pero si uno empieza a ver de qué nomás no tenemos datos, ¿cómo puede planificarse una gestión en el país? Efectivamente, tampoco están los datos claros sobre cuánto debemos, tampoco están los datos claros sobre cuánto petróleo hemos comprometido en preventas, tampoco están los datos claros sobre cuánto se les debe a los proveedores internos. La forma en la que la crisis fiscal se ha contagiado al sector privado es que poner la casa en orden va a ser la primera tarea de quien gobierne el país desde este año, desde el año 2017. Poner la casa en orden, poner las cuentas en orden, fijar, investigar las responsabilidades de quienes tengan que dar cuentas por sus decisiones, pero sobre todo trabajar para que los ecuatorianos tengan opciones, alternativas en lo cotidiano, y alternativas económicas, alternativas laborales en lo cotidiano. Ese va a ser el gran desafío, no solamente de la campaña, sino del equipo que va a gobernar el país este año. Insisto, para eso la política es muy importante. Muchas veces tendemos a pensar que la política no tiene nada que ver, que mi preocupación es conseguir trabajo, o yo no tengo nada que hacer con respecto a las elecciones, porque yo lo que quiero es que mi negocio venda más. La verdad es que conseguir trabajo y que mi negocio venda, o que yo pueda avanzar con mi iniciativa económica, sí depende de la política, depende completamente. Pero nos guste o no, quienes deciden en el país son políticos, y por lo tanto uno tiene que involucrarse en propuestas y saber qué opción tomar. Así es, y esas alternativas para nuestro año, para el año que tendrán nuestras familias, para el año que tendrá el Ecuador, va a depender del mensaje de estabilidad, de confianza, de seriedad, de progreso que pueda dar quien lidere el país en el próximo año. Además,
no solo se avecina, ya estamos en medio de una delicada crisis económica y entonces no es un asunto menor. ¿Quién gobierne el país? De eso va a depender también quién pague la crisis. ¿Quién pague la crisis? Pero, ¿qué pasa con la deuda pendiente, que es el tema justicia, el tema jurídico? Bueno, estabilidad jurídica, pero además institucional en general. Yo diría no solamente la justicia, sino las instituciones, incluso el tema de los municipios, de las superintendencias, de la legislación. Hay un gran andamiaje jurídico al que se debe responder, el que se debe reformar, y por eso es que también es muy importante quiénes seleccionemos para la Asamblea Nacional. ¿Y qué nomás se recomendaría reformar en el aparataje jurídico e institucional del país? Se habla de mucha superintendencia, se habla de una serie de elementos. María Paula ha mencionado también los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué ocurre? ¿Qué debería ser la nueva asamblea? Porque por un lado escogemos presidente y vicepresidente, pero por otro lado escogemos asambleístas. Lo primero que a mí se me ocurre frente a la pregunta de la nueva asamblea es que ya hemos probado cómo le va al país con una asamblea de sumisas y de sumisos. Necesitamos una asamblea de personas deliberantes, necesitamos una asamblea de representantes comprometidos con el país y que tiene muchas cosas urgentes que hacer: ofrecernos estabilidad tributaria, derogar el anticipo del impuesto a la renta para devolverle liquidez al sector privado y no llevársela para el sector público, derogar la ley de plusvalía y las exoneraciones mineras que se acaban de aprobar la semana pasada, eliminar la superintendencia de comunicación. Hay cosas que van a tener un efecto inmediato en la economía, como las primeras a las que me he referido, y hay cosas que son urgentes de hacer porque representan los grandes símbolos del autoritarismo: los abusos en la ley de comunicación, la existencia de la superintendencia de comunicación, las arbitrariedades y los espacios grises en el Código Penal que han permitido la persecución a las personas que tienen ideas distintas. Hay muchas cosas que hacer, por un lado para recuperar la política y la democracia, y por otro lado para darle mensajes positivos a la economía y al empleo. También hay otro ingrediente en la campaña, que es la famosa consulta popular. ¿Cómo analiza María Paula este ingrediente en donde se habla de los paraísos fiscales y que funcionarios públicos no deben tener cuentas en estos lugares, el denominado pacto ético? Bueno, yo creo que al gobierno le queda muy forzado en este momento plantearle al país un pacto ético, darle una lección de ética, y la consulta popular probablemente se convertirá en una medida de la popularidad del presidente. El presidente no necesita una consulta popular para hablarle de ética al país, y si le molestan el que los funcionarios públicos tengan empresas en paraísos fiscales, las famosas filtraciones de los Panama Papers, pues bien habría podido destituir a sus propios funcionarios que tienen empresas en bancos panameños, que tienen cuentas en bancos panameños y que además olvidaron incluirlas en sus declaraciones de bienes, lo cual no solamente es un problema de ética pública, sino una violación a la ley. ¿Qué hizo el presidente cuando encontró a esos funcionarios? Pues siguen en el gobierno, siguen como ministros suyos, así que a mí no me resulta creíble la pregunta o la propuesta del presidente para la consulta popular. Me parece que es una forma indebida, una forma irregular de participar en la campaña cuando él ya no es candidato. Además, su participación en la campaña y llevar adelante la consulta le costará al país más o menos $3 millones en un momento de crisis como esta, y lo que espero es que su intervención en la campaña genere los mismos efectos que su intervención ya le provocó a la candidatura de la alcaldía de Augusto Barrera o de otros candidatos en el país. Una intervención indebida en la campaña va a ser castigada por la población, es la idea que tengo sobre la consulta. El Consejo Nacional Electoral habla que existimos 12.816.000 electores. ¿Cómo garantizar que la voluntad de ellos sea respetada? Bueno, hay un largo trabajo que tiene que ver con la transparencia electoral y con el juego limpio en la democracia, y yo creo que ese trabajo se remonta muchos meses atrás de contar los votos. Por supuesto, las misiones electorales, los delegados, delegadas de partidos políticos tienen un papel muy importante que hacer, todos los ciudadanos cumpliendo nuestro deber el día de las elecciones, pero el juego limpio electoral se procesa antes de convocar elecciones, cuando se definen los distritos electorales, las fórmulas de asignación de escaños, y por supuesto el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se juegan la seriedad de su papel de árbitros, o ya se la han jugado en todo este proceso anterior, al hacerse de la vista gorda sobre el uso de los recursos públicos y privados en la campaña, sobre la campaña anticipada, sobre ese famoso episodio de carnetización del movimiento País en Guayas, en donde coincidieron con el IES, el MIES, CNT y una serie de ministerios, y de todas maneras el Tribunal Contencioso Electoral archivó esas denuncias. Todo eso tiene que ver con el juego limpio en la campaña electoral,
y espero equivocarme, pero me parece que vamos a un juego con cancha inclinada, con un árbitro que se tapa un ojo a veces y el resto de veces se tapa los dos ojos, los árbitros que tenemos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que durante estos 45 días puedan tener una actuación un poco distinta. Muchísimas gracias a María Paula Romo. Con ellos hemos hecho un breve paneo de los temas más importantes del país, el tema corrupción, el tema elecciones, qué propuestas deben presentar los candidatos y lo que ella señala. Hay que buscar más estabilidad para el país, hay que tener mucha cuidado por quién votemos el 19 de febrero. Buscamos un gobierno creíble, confiable, que nos permita proyectarnos hacia el futuro y de igual manera mirar hacia la Asamblea, una Asamblea que debe dar estabilidad jurídica, debe dar tranquilidad, pero al mismo tiempo trabajar en base a su función de fiscalizadores de lo que ocurre en el Ecuador. Una serie de elementos importantes y también su criterio frente al Consejo Nacional Electoral. Esperamos que la cancha no sea inclinada, sea una cancha en donde todos puedan tener un juego limpio. Gracias nuevamente a María Paula Romo. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el doctor Jan Rath. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Jan Rath. Con él queremos hablar sobre inicio de año, pero también situación de la salud pública en el Ecuador. Jan, varias veces hemos hablado de diferentes temas en estos micrófonos. ¿Qué ocurre cuando iniciamos un año electoral? Cuando se habla de que se ha invertido en salud más que nunca en la historia. ¿Qué ocurre realmente con la salud pública? ¿Cuánto acceso tenemos a medicación? ¿Cuánto acceso tenemos a una atención segura, precisa? Y además, ¿qué se hace por medicina preventiva? Buenos días y feliz año. Hablar sobre la salud es un tema que personalmente lo he cultivado desde hace algunos años. Y es bastante más difícil que hablar de economía. Porque ahora todo el mundo habla de economía. De salud no habla nadie. Entonces decimos, ha habido más inversión. Ha habido más gasto, no más inversión. Esa es la primera nota que podría destacar yo de la política de los 10 últimos años ganados o perdidos.
Depende desde la óptica que se mire. desde donde se vea. Sí, gran cantidad de trabajos en los hospitales, equipos sofisticados, tenemos cirugía robótica. Estamos haciendo hospitales de una monstruosidad. En estos días se van a inaugurar 3 hospitales en Guayaquil, más de 1000 camas disponibles para que haya mayor posibilidad. Pero ¿qué sucede con la salud del país? El problema es mucho más complejo, más difícil, porque la salud del país tiene, entre las diversas aristas, hay una que es el médico. ¿Cómo está el médico actualmente? Esto lo veo desde la perspectiva de haber sido alguna vez gremialista. También decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Bueno, todas las cosas que yo pude haber sido y no fueron, no son, ni parecen ser, porque tampoco los candidatos actuales nos están proponiendo soluciones concretas al problema de la salud. Pero en la realidad nunca se gastó más dinero, se gastó, no se invirtió, porque muchas de las cosas que se hicieron no terminan por funcionar. El tener ahora tantos millones de consultas y superar con creces las de hace 2, 3 o 4 años, no es sino la evaluación final del resultado de la gente que vota hacia conseguir la salud a través de una consulta. Entonces, el médico como tal, dentro del sistema, en una crisis tremenda. Y una crisis que se va a agravar dentro de poco, porque ya no hay dinero para pagar a tantos empleados públicos, entre ellos a los médicos, enfermeras, auxiliares, personal de salud, que por otra parte trabajan bajo contratos, cuyos contratos van a terminar y no va a haber cómo regenerarlos. Va a haber una crisis. ¿Qué vamos a sacar con camas en hospitales sin médicos que atiendan? Bueno, es que el hospital no es el fin de la salud. Mi propuesta global desde hace muchísimos años, creo que por lo menos 30, es que el Ministerio de Salud murió. Bueno, yo decía que no, estaba en terapia intensiva y como yo hago esa especialidad, ya va a morir y muy rápido. Hay que crear el Ministerio de la Sanidad, porque el Ministerio de Salud está más preocupado por la enfermedad que por la salud misma del país. Entonces el Ministerio de Salud se ha hecho un monstruo apocalíptico. 53 cargos directivos de primer nivel, 2 subsecretarías, dice, ¿cuántos directores nacionales, regionales? Es un monstruo burocrático. Los médicos trabajan como residentes, prácticamente los asistenciales son el mínimo, son más bien residentes de posgrado y todos los médicos tratantes y especialistas que el gobierno quiere. Y hay un montón, hay internos en otros espacios, chicos están por graduarse, pero que al mismo tiempo tienen turnos de 36 horas seguidas. ¿Cómo es posible que un médico tenga un turno de ese nivel de carga horaria y siga atendiendo bien a un paciente? No, es que el problema era, hemos querido tocar sobre el tema del personal, del grupo humano, y hemos puesto al médico como la cabeza. Tampoco eso es lo importante. Hay enfermeras, hay auxiliares. Pero es que en cada sistema hay una cabeza. En educación podemos decir que la cabeza es el profesor y el maestro. En medicina, lógicamente, es el médico. Hay una serie de otros elementos importantísimos como enfermeras, auxiliares, en fin. Pero son las dos cabezas en educación o en medicina que llevan adelante su trabajo y logran llegar a los diferentes sectores. Hay que reconocer que el gobierno ha dado mucho trabajo a los médicos. Bueno, trabajos que no tienen estabilidad, no hay carrera profesional. ¿Y cuánto nivel de especialidad hay en los hospitales públicos? Porque también hay críticas al respecto. Dicen que no hay especialistas en una serie de espacios. Sí, bueno, pero el problema es que todos buscamos con la especialidad. Se está buscando de entrada que el paciente entre al sistema por una especialidad. Me duele la garganta, tiene que ser el otorrinolaringólogo, cuando es el médico general el que atiende el 80% de las consultas en cualquier país del mundo. Sí, más importante es tener un médico generalista que atienda los casos más importantes y más frecuentes en ginecobstetricia, en medicina general, en traumatología y en cirugía general. Entonces, con esto, nosotros cubrimos a la inmensa mayoría de los pacientes que van al hospital en busca de la atención, que agotan al médico trabajando las mismas horas que tú has señalado, que le dan la obligación de entregarle recetas costosísimas que se terminan y no alcanzamos a darles, que repiten la consulta cada 8 días porque no se puede dar la medicación por tanto tiempo porque no hay la medicación, a quien se le pide un examen que se demora 3 meses en hacerse
para con el resultado volver donde el médico. Entonces hay una pequeña confusión en lo que está sucediendo en el país. Faltan especialistas o faltan médicos generales. En eso se ha tratado de procurar la presencia del médico familiar, que no es sino una extensión, 3 años más de medicina general. Entonces, la confusión radica en que el gobierno, por lo menos a mi manera de ver, más allá de hacer una crítica política en la coyuntura de las elecciones, en salud ha hecho tontera y media. Lo digo, lo repito, lo escribo todos los días en Facebook. Tengo una página especialmente dedicada a la ministra de Salud. No porque ella me sea antipática, sino porque ha creado un monstruo burocrático. Pero la tramitología. El doctor Art considera que ese ministerio debe morir y debe crearse un ministerio de la sanidad. ¿Qué características debería tener, si nos escuchan, candidatos que están haciendo propuestas y planes de gobierno? Es muy fácil, porque lo primero que desde el punto de vista de iniciar un cambio, es que realmente sea el rector el Ministerio de Salud. Esa es la idea. ¿Pero qué rector de quién? ¿Gobierna el Ministerio de Salud en la actualidad lo que hace la Seguridad Social en materia de salud? Para nada. Controla ciertos rigores generales, pero hay una política de salud dictada por el Ministerio de Salud que se implemente obligatoriamente en la Seguridad Social. Ni hablar. En la Junta de Beneficencia, en los municipios, sigue la salud fragmentada. ¿De qué rectoría habla el Ministerio de Salud? De una retórica repleta de normas, guías, declaraciones, que son de boca para afuera. El Ministerio de Salud es realmente un ente poderoso de control, por supuesto. No es necesariamente el financiador y no es necesariamente el que da el servicio. Entonces hay que reconocer que en el sistema de salud que hay dos grandes estructuras. Quien financia el sistema, en este caso el Seguro Social va por su lado, la Junta de Beneficencia va por el suyo, la medicina privada va por el suyo. Pero también ha generado problemas con la medicina privada, el hecho que el mundo público haya ocupado medicina privada y no ha cancelado las cuentas a tiempo, ha generado crisis en la medicina privada en el Ecuador. Tengo mis dudas. Yo creo que se ha visto favorecida la medicina privada. Se ha privatizado la medicina más que en los tiempos de la JIC, cuando pretendía que todos los seguros pasen a marzo. Yo veo así, ha crecido la medicina privada. Ahora, ¿qué tipo de medicina privada? Esto es una cosa más complicada y más difícil de realizar. En la práctica, el transferir los pacientes públicos a la privada fue un gran alivio para muchos centros privados, que respiraron, se les pagó, pero siempre en los niveles más bajos. Los que pueden haberse complicado son los niveles más altos, porque al confiar en el gobierno y quedarse sin recibir el dinero, empezaron a cojear. Tal caso de la clínica Pichincha, por ejemplo, entre otras. Es verdad que se le debía dinero y no se pagaba y esto atrasaba. Y lo mismo ha pasado con el Hospital de los Valles, con el Metropolitano y con todos. Esto perjudicó, pero en un inicio todas esas instituciones recibieron el influjo del gobierno. Recibieron el dinero a tiempo. Y se fortalecieron. Ahora, las clínicas de segundo nivel, ahora, ¿cuál es primero y cuál es segundo nivel? No hay clasificación, no hay calificación. El rector no califica las instituciones. ¿Qué significaría cuál es de primero y cuál es de segundo? ¿Cómo diferenciar eso? Porque se habla muchísimo en el caso público, los subcentros y los hospitales. ¿Cómo entender a dónde uno debe acudir? Es que estructurar un hospital como el hospital, voy a coger, no por propaganda, simplemente como análisis, el Hospital Metropolitano, la infraestructura administrativa de prestación de servicios es estupenda. Tiene un costo enorme, tiene controles de calidad exigentes. Esto es un centro de nivel 1. Ningún hospital del Estado ecuatoriano podría competir en esa dimensión con el Hospital Metropolitano. No defiende instituciones. Cuento lo que pasa. Allá los problemas de cada una de las instituciones y a su vez. Si nosotros analizamos en Guayaquil qué sucede con los hospitales de la Junta, la misma historia. ¿Es verdad? Los hospitales de la Junta, generalmente buenos equipos, gran personal, más capacitación. Es un hospital de primer nivel. Atiende las 4 especialidades y atiende todas las subespecialidades. Si transferimos esta comparación con un hospital del Estado que tiene las 4 especialidades, pero está repleto de
Si ya tenemos especialistas, tenemos un neurocirujano en el hospital, hay 2 neurocirujanos en el hospital del sur, bueno, pero 2 neurocirujanos no hacen nada. ¿Cuál es la estructura para hacerlo? Ya tenemos tomógrafos, sí, ya en efecto tenemos tomógrafos, pero los 2 neurocirujanos podrán cubrir 24 horas 365, no. ¿Qué sucede? Es un hospital de segundo nivel, no puede atender todas las especialidades, porque si hace neurocirugía, no hará cirugía neuroendoscópica. Es decir, dentro de la neurocirugía hay niveles de complejidad. Entonces es complicado cuando uno quiere juzgar que los hospitales del Estado compitan con los privados. Tienen que trabajar juntos. No hay nada de particular que el trasplante hepático lo siga haciendo el hospital metropolitano cuando no lo pueden hacer los hospitales públicos. Pero está bien que el hospital público de Eugenio Espejo ya ha hecho un trasplante hepático, pero con un trasplante hepático no han resuelto el problema de insuficiencia hepática que termina o desencadena la necesidad de un trasplante. Es complicado. Pero es importante que trabajen en equipo, de eso no hay duda alguna, entre el privado y el público, lo que el uno tiene, el otro le apoya, entonces... Esto sería lo ideal. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestro Ministerio de Salud? Un armatoste, un viejo rinoceronte que camina lentamente, entonces se saca tal norma, tal regla, esa regla se complica, sacar permiso para funcionar en el consultorio es una tragedia, una tragedia. Tiene un pocotón de empleados que tienen que ir a vigilar si en el consultorio no hay una muestra médica, si es que hay una muestra médica, si está a tiempo, no está a tiempo, si es que no está caducada. Y claro, tenemos un pocotón de empleados y la gente está contenta. A mí me parece que una de las cosas más importantes en esta campaña es quitar el encanto que tienen aquellos que han conseguido trabajo sin hacer nada y ganan un sueldo racional. No son los desempleados, son los empleados que se van a quedar sin nada. Porque de seguir como está la situación económica, y de hecho ahora está pasando con el gobierno actual, van a perder las expectativas de trabajo. Hay que crear un nuevo país, eso es difícil, hay que proponer una nueva revolución, eso es imposible. Entonces, creo que la situación de la salud es un ejemplo de la no preocupación en términos generales de la política. Todo el mundo está preocupado por Odebrecht, por los problemas económicos, financieros que el país va a vivir, por los impuestos, pero ¿quién habla de salud? ¿Cuál es el sistema de salud que proponemos? El sistema de salud va por fuerza propia. Pero esa es la clave para que el país funcione. Pero bajo hablemos de acceso a la salud. Bajo el tema de invertir en salud, no de gastar en la salud. Es decir, eso es más o menos como ya tenemos carreteras, pero cada día tenemos más accidentes de tránsito. Dios mío, ¿para qué hicimos carreteras? ¿Cómo lograr que la inversión en la salud sea positiva? ¿Hacia dónde debería invertirse en salud? Bueno, en primer lugar en recursos humanos, en segundo lugar en estadísticas y en tercer lugar con una fiel política a seguir como parte del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El recurso humano está abandonado. Las universidades van por un camino, el Ministerio de Salud va por otro camino. Tenemos posgrados en 5 universidades de una misma especialidad, cada uno sigue un programa diferente y dicen que hay un rector de salud. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el rector de salud? La estructura de la educación del médico está hecha a la tierra. Es el esfuerzo particular de los médicos, el esfuerzo de algunas instituciones que hacen mejor las cosas que otras instituciones. Ese es el primer problema. Segundo, la estadística. No tenemos estadística. Estadística de salud la maneja el INEC, que no entiende la menor idea de lo que está pasando. Ahora entrevistamos al representante de la Fundación Cecilia Herbenera y dice no hay estadísticas de cáncer, no hay datos. No hay de cáncer, ni de gripe, ni de nada. Primera causa de mortalidad en Ecuador, de acuerdo al INEC, es la diabetes. La gente se muere con diabetes, no por diabetes. ¿Cómo distinguir eso? ¿Cuáles son los centros epidemiológicos en los hospitales? No existen. ¿Qué base de datos construimos? Una que está fundamentada en el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. 366.000 variables. ¿Qué uno tiene que buscar es en la computadora? Tal enfermedad para poner el código. Los sistemas de computación de los hospitales, cada uno es diferente. Los mismos muchachos que estudian en los hospitales. En un hospital tienen un sistema, en el otro hospital tienen otro sistema, y en el sistema privado es diferente. No hay estadísticas. No hacemos medicina epidemiológica. ¿Qué necesitamos? Si alguna vez hablamos del chikungunya, hablamos del Zika, hablamos de un montón de temas, pero ¿qué pasa con eso? Sí, y no sabemos los resultados. La tercer problema es la ventaja o la desventaja de las políticas de salud. ¿Cuál es?
Yo propongo una política y para ver sus resultados necesito de 5 a 10 años. Entonces es fácil prometer cualquier cosa. Pero ¿qué ocurre con los hospitales públicos que tienen calificaciones y acreditaciones de Canadá y otros países y se habla de que el nivel de calidad está a nivel de cualquier parte del mundo, los mejores niveles del mundo? No sé, todo lo que hay de propaganda en el estado de propaganda que vivimos, no sé. A mí no me pueden decir eso, por lo menos yo conozco los hospitales y las penurias que pasan. Es fácil calificarse, es una nueva moda. Hoy día es aeropuertos, ¿cuál es el mejor aeropuerto de América Latina? Para algunos el de Guayaquil, para otros el de Quito, y la verdad es que ninguno de los dos cumple los estándares de calidad en un hospital, un aeropuerto en el resto de América Latina. Es propaganda, es mucha propaganda, hay que bajar el nivel, hay que buscarle a la salud como un bien social fundamental. El primer derecho humano que tenemos ni siquiera es a la salud, es a ser felices. Que los ecuatorianos seamos felices. Una de esas cosas es no estar enfermo. Es difícil ser feliz estando enfermo. De tal manera que sí es importante. ¿Qué decirles a los candidatos? Yo no soy nadie para decirles nada a los candidatos, pero los 8 programas que hay, publicados por la CNN, quizá la Cintia, perdón, es su confianza, yo ni le conozco, pero quizás Cintia sea la única que clasifica aparte a la salud. Pero ese mérito no es ninguno del otro mundo, y el resto de pasadita. Seguimos hablando de medicina gratuita. ¿Se puede seguir manteniendo un sistema de medicina gratuita? ¿Es financiable un sistema gratuito, permanente para todos y para... A ver, con una cobertura total, ¿se puede cubrir todas las enfermedades y las necesidades de salud de un ecuatoriano con la economía ecuatoriana, con el dólar, con el petróleo a $300? Yo creo que no. En ninguna parte del mundo el sistema de salud puede ser cubierto en forma absoluta y total. ¿Qué vamos a hacer sobre ese plano? ¿Qué va a pasar con la medicina prepagada ahora que se intenta más bien quitarle las ganancias que tenga y que no se la controla? No cabe duda, porque en ese sentido el gobierno lo ha entendido. La medicina prepagada ha abusado. Pero ¿cómo desabusamos? Muy complicado, muy difícil. Creo que la salud es un tema más que serio, como para que sea solamente hablado por los políticos. Tienen que llevar especialistas y es la forma de ir ordenando. Y lo importante, como señala el doctor Rada, es tener también estadísticas en el país. Gracias al doctor Jan Rada, él habla de que, lamentablemente, de acuerdo a su criterio, el Ministerio de Salud es un monstruo que no funciona. Debería haber protocolos de salud, debería haber un ente rector de la salud en general en el país, que involucre a todos los sectores, desde las universidades hasta todos los hospitales, ya sean del IES, Junta de Beneficencia, hospitales privados y hospitales públicos, según un mismo sistema que ayude a todos a mejorar la calidad y el acceso a la salud. Él habla de que el eje fundamental, lógicamente, son los médicos, es el recurso humano. Es hora de mirar hacia allá qué está pasando. Él dice, hay muchos médicos con contratos, finaliza el contrato, ¿qué va a hacer el país en un momento de crisis? Son varios interrogantes que hay que analizar, ver y preocuparnos, porque la salud nos involucra a todos. Además, hace un reclamo a los candidatos presidenciales que no topan este tema con la debida profundidad y preocupación como debería ser tratado. Él salva a la señora Viteri y habla de que los otros candidatos no lo hacen a profundidad y con las debidas precauciones. Gracias nuevamente al doctor Jan Rada, gracias a ustedes que nos han acompañado. Recordamos que este programa llega gracias al apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Produbanco del Grupo ProAmérica, Centro Comercial El Bosque, Movistar y Glade. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.